Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Adriana Rodríguez, coordinadora editorial del proyecto 100 años, 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos y su colección Centenario, que cuenta con el apoyo económico de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Entre Nosotros, este ciclo de conversaciones con autores y autoras de la colección que estamos haciendo para conocer un poco más a esos seres humanos que están detrás de las letras que vamos a disfrutar en braille. En esta ocasión me acompaña desde San Salvador una autora eh, muy joven, representante de la literatura contemporánea de su país, que, bueno, ha tenido un arranque muy interesante dentro de las letras de su país con su libro Sustancia de Hígado, libro que forma parte de la colección con el número 8. Vamos a estar hablando de ella, de su libro, y antes de comenzar quiero comentarles un poquito rápidamente quién es Michelle Recinos. Michelle Recinos nació en 1997, es periodista y escritora salvadoreña. En 2021 apareció en la antología Territorios Olvidados y publicó el volumen Flores que Sonríen. En 2022 ganó el 10º premio Carátula de Cuento Centroamericano y el premio Centroamericano de Cuento Mario Monteforte Toledo por su obra Barberos en Huelga. Y cuento que además hace parte de este libro y hoy nos acompaña. Es un inmenso placer para mí tenerte entre nosotros. Michelle, bienvenida. Hola Adriana, gracias por el espacio. Ya les decía que considero que es un espacio sumamente valioso y sumamente necesario. Y desde el fondo de mi corazón no puedo expresarles lo agradecida que me siento de que me hayan tomado en cuenta. Y, y eso, muchas gracias. No, no, estamos todos muy felices de que uno de los libros que forman parte de la colección sea Sustancia de Hígado, porque es un libro, como dicen por ahí, perfume pequeño, ¿no? Frasco chiquito, muy, un libro pequeño con 9 cuentos, pero con una contundencia, con una potencia enorme por lo que allí está contenido. Es como una ventana hacia lo que es El Salvador hoy en día, con con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como todos los países de nuestra región, pienso yo, pero que nos da una mirada de esos pequeños, digamos, vicios que siguen existiendo en nuestras dinámicas humanas, de las, ¿cómo plantearlo? De las injusticias que hay en nuestros países, pero también de esos pequeños espacios para la esperanza, para la humanidad, para la fraternidad, que son muy necesarios, ¿no? Y que ningún lector, creo yo, permanece indiferente después de leer Sustancia de Hígado. Y ahí me acuerdo mucho del prólogo de Laila Martínez, en el que ella hace este símil con la costra, ¿no? Como después de una herida queda una costra y esa costra te recuerda que hubo una herida ahí, y de algún modo estos cuentos vienen a ser ese recordatorio de que todavía hay mucho por lo cual trabajar, ¿no? Y en ese sentido, quiero preguntarte, ¿este libro se arma a partir de textos que ya tenías escritos? O sea, ¿en algún momento pensaste que iban a ser un libro o lo armaste directamente con la intención de que fuese un libro y de que tuviera estas características? Ujú. Eh, pues
Incluye los dos relatos ganadores de los premios que antes mencionó usted y es como que si de alguna forma alrededor de estos fueron creciendo los demás. Eh, Algunos ya existían, pero es como que fui creando como una especie de árbol, pero no sé cómo ponerlo. No soy muy buena con la palabra hablada, y con esto no quiero decir que con la palabra escrita soy una maestra tampoco, pero sí, es una cosa así como que tenía estas piezas dispersas de alguna forma, varias, y fui seleccionando las que a mi parecer, obviamente todo esto es discutible, no es dogma, em, las que a mi parecer de alguna forma tenían como la misma esencia. Entonces, al final, pues esto fue lo que surgió. Yo quisiera preguntarte por el título. Es un título que a priori, bueno, te voy a decir mi impresión particular cuando supe del libro, cuando conocí y leí el título, era como que no podía establecer qué iba a encontrar allí, más allá de que hablar de un hígado y de la sustancia de un hígado, no te habla de lo que llaman ahora la literatura gratificante, digamos, ¿no? O sea, sabía que me iba a encontrar algo eh, más, ¿cómo decirlo?, más visceral, si se quiere, porque estamos hablando del hígado, pero me dejaba con la duda de qué podré encontrarme. ¿Será terror? ¿Será realismo? ¿Será qué? Y tengo la curiosidad de saber cómo vino el título a ti. Ujú. Em, lo que pasa es que yo le estaba dando vuelta porque, claro, no hay ningún relato en la colección que se llame Sustancia de hígado, ¿no? Entonces, no es como que lo tenía en mente, no, 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 no estaba en el radar de ninguna forma. Pero dándole vuelta, yo me puse a pensar, bueno, qué es lo que quise hacer con este libro? Y pues ahí en esa abstracción llegué a la conclusión de que en el fondo quizás lo que, o mejor dicho, sí, en el fondo quizás lo que intenté, voy a decir, lo que intenté fue escribir con el hígado. Entonces, me parecía que era eso, un concentrado, ¿no? Y de ahí viene más o menos la inspiración, ¿verdad? O sea, y luego dije, bueno, concentrado de hígado no tiene mucho sentido, consomé de hígado tiene menos sentido. Entonces, bueno, ¿qué tal sustancia de hígado, no? Y así quedó. Pero es prácticamente eso, yo pensaba, es mi abstracción, nuevamente debatible, claro. Em, yo pensaba eso, pues que quien leyera estos relatos, pues sintiera que estaban escritos desde el hígado, que es el ejercicio que hice y que normalmente hago en las cosas que escribo, eh, sobre todo, bueno, ¿no? Por las temáticas que abordan, ¿no? Ujú. Sustancia de hígado reúne 9 relatos, 9 cuentos alta, eh, de alta crítica social en los que se abordan temas como, por ejemplo, las organizaciones humanitarias y su quehacer. Hay como una muestra de eso por allí. Luego también hay dos que me parece que están muy ligados a situaciones sociales concretas de El Salvador, también a lo que es el ejercicio del machismo, que bien puede aplicarse a toda Latinoamérica, me parece. O sea, hay como una denuncia de cómo todavía el machismo forma parte de las relaciones sociales. Eh, por supuesto, también hay relatos que tienen que ver con los procesos
de explotación a los que se ven a los que ciertas empresas someten a sus trabajadores y trabajadoras. Eh, ¿Cuál fue el desafío? Es decir, ya sabemos entonces que escribes con el hígado, que hay ahí una suerte de desahogo, de querer mostrar, de querer denunciar. ¿Cuál fue el desafío a la hora de escribir estos textos? Bueno, pues yo creo que muchos. Mm, creo que, bueno, a veces este tema, ¿verdad? Es cierto, escribir con el hígado, ¿verdad? Pero tampoco significa que todo lo que uno vomita sobre un texto es publicable, ¿no? Entonces, ese ejercicio de elegir qué es algo bueno, voy a decir, o quizás no caigamos en esa dicotomía de bueno, malo, sirve, no sirve, sino tal vez en lo de algo más que es presentable y que es más una cosa personal, más eso, ¿verdad? Un desahogo, una denuncia, más no presentable, por decirlo así. Entonces, yo creo que ese ejercicio de ir limpiando, de ir puliendo, em, sí fue un verdadero desafío. Eh, Porque claro, ¿verdad? Algunas de estas vivencias son incluso vivencias personales, vivencias que tal vez no me han pasado a mí específicamente, pero a través del ejercicio del periodismo, por ejemplo, he presenciado, tal vez no nuevamente de primera mano, pero he estado cerca. Entonces, todo el tema de cómo hacer que esto sea algo que valga la pena, pienso yo, o que sea, que tenga sentido, eso, encontrarle el sentido y que no caigamos en un tema más panfletario, ¿no? Incluso así como a nivel de pataleta, ¿verdad? Que claro, que hay cosas que indignan y entonces toda esa rabia, todo eso, pero no dejar que eso pues influya demasiado en el proceso de escritura, sino que cómo irle dando forma para que sea algo legible, digamos. Entonces, quizás todo este trabajo de carpintería, ¿verdad? Tengo la experiencia, sé lo que quiero decir, pero ahora cómo lo pongo en palabras para que no solo se vea como como que metí todas mis emociones y todo lo que sentí, todas estas experiencias en una licuadora y solo le apreté el botón y vaya este bodrio, esta masa, ¿verdad? Es como, vaya, aquí está. Y es válido porque yo lo siento, porque la experiencia es horrible, ¿verdad? Nuevamente, con esto no quiero decir que el libro reúne todos los estándares de calidad y que es una obra maestra, pero sí hay un trabajo de edición eh, de fondo, pues. Entonces, eso, creo que ahí está el desafío, cómo irle dando forma a las cosas y que sí quede algo de alguna forma visceral, pero presentable. No sé si por ahí. Sí, sí, te explicas perfectamente y creo que es algo que logras, porque si algo no es sustancia de hígado, es un panfleto. Cumple mucho con, o sea, no lo es para nada, al contrario, yo creo que cumples perfectamente con esa premisa de mostrar sin juzgar, que además es muy difícil si lo estás produciendo con el hígado, es decir, que hubo un trabajo concienzudo para quitarle como toda esa capa subjetiva y dejar que el lector también haga su trabajo de sacar sus conclusiones, ¿no? Me imagino que también esto era algo que te preocupaba y puedo dar fe, al menos por mi lectura y las lecturas que conozco que se han hecho del libro, está ahí el hecho de que uno lo lee y se queda pensando y uno saca sus conclusiones, ya sea que sepas más o menos de la situación real que se está viviendo en el Salvador, de cuánta información al respecto llegue a uno o no, el libro te deja pensando, pero no te baja una, como dicen acá en Argentina, no te baja una línea específica sobre qué pensar, sino que te deja sacar tus conclusiones, ¿no? Y eso es importante, me parece. Mm, Quiero creer que lo logré.
Sí, yo creo que sí. En todo caso, obviamente hay tantas lecturas como lectores, pero me parece que se nota ese cuidado, o sea, es notorio ese esmero por no bajar una línea específica y por no convertirlo en un panfleto. Em, a mí me gustaron mucho todos los cuentos, sin embargo, obviamente hay relatos que que tienen más resonancias en uno. Y quiero comenzar a comentarlos contigo en el orden en que me fueron impresionando. Y hay dos que me parecen muy valiosos porque además forman parte de la dinámica laboral de hoy en día, que son Por motivos de control de calidad y Smith. No vamos a spoilear mucho porque la idea es que la gente, obviamente los lectores hagan su tarea y busquen el libro y los lean, pero sí vamos a decir que ambos tienen como escenario las empresas de recepción de llamadas telefónicas o sea, de comunicación telefónica, llamados call centers. Y me parece muy interesante la manera en que reflejas las dinámicas internas de estos lugares y lo que son las vivencias o las posibles emociones, vivencias de quienes trabajan en ellos. Eh, ¿Qué te inspira a escribir estos relatos? Bueno, creo que lo que me inspiró fueron mis años en el call center. Em, sí, creo que de primera mano, ahí sí, sí viví de primera mano todos estos abusos, toda esta explotación. Entonces, no sé, eso, es decir, no es que no sé, o sea, es eso, precisamente, o sea, eso sí fue directamente de la experiencia vivida durante ese tiempo. Eh, en Centroamérica es muy usual ver, bueno, en muchos de nuestros países latinoamericanos, pero yo conozco mucha gente centroamericana por mis vinculaciones familiares y de amistad con mucha gente de Centroamérica que trabaja en call centers y me parecía como muy interesante la manera en que lo reflejas y ahora me confirmas esa sospecha en cuanto a, o sea, o tiene alguien muy cercano que trabajó allí o ella misma trabajó porque es muy realista y tiene como mucho detalle sobre un montón de situaciones, de particularidades de ese trabajo a las que uno no llega siquiera a imaginar, ¿no? Entonces me parece como muy interesante las situaciones que se dan y el manejo tan fluido que haces. Otra cosa que me gusta mucho de esos relatos y que podría agregar allí también a Andrés 3000 es el manejo de los diálogos, este manejo tan fluido en el que además hay mucha presencia de la oralidad salvadoreña, de los modos de decir que tienen. Eh, y técnicamente sabemos que los diálogos son difíciles. ¿Cuál es la estrategia? ¿Hay alguna estrategia que hayas utilizado para a la hora de afrontar el hecho de hacer diálogos? ¿Te los propusiste o salieron solitos? ¿Cómo fue el proceso para esta inclusión que además me parece muy acertada y, y muy bien lograda? Uno de mis mayores temores a la hora de escribir son precisamente los diálogos. Em, Porque bueno, algo que me pasó a mí cuando comenzaba era que, y, y me parece que es un fenómeno, yo puedo dar fe de que es un fenómeno un poco, no sé si decir generalizado, pero sí, sí lo he visto, sobre todo en eso, en personas que estamos iniciando, lo voy a decir así, pues sí, o sea, no es que yo tenga una carrera, ¿verdad? Em, pero lo vivía mucho más al inicio de los tiempos, digámoslo así. Eh, y es, creo yo,
Yo creo que todo esto, bueno, primero digo qué es. Creo que el tema de los diálogos, yo lo llamo los diálogos artificiales. Eh, ¿Por qué? Porque, o sea, vos lo lees y decís, nadie habla así. O sea, nadie habla así. Entonces, es cierto que que no estamos haciendo periodismo, que estamos haciendo ficción, pero, o sea, creo que es un personaje, un buen personaje o una buena construcción de una historia tiene un componente de autenticidad. O sea, nuevamente, aunque no es periodismo, no son hechos reales, pero siempre tiene que estar presente la autenticidad, que es algo que yo personalmente intento practicar eh, en casi todo. Si lo logro, no sé, pero yo por lo menos sí intento. Entonces, eso es una cosa que a mí me da mucho miedo, los diálogos artificiales. Y a mí me pasaba, por ejemplo, yo ahora hago chiste de esto porque cuando yo empezaba a escribir, estaba bien chiquita, yo utilizaba palabras como ayuntamiento, palabras como, ay, no me acuerdo, pero tenía otra palabra, pero dejemos este ejemplo de ayuntamiento, o sea, aquí en El Salvador nadie dice ayuntamiento. Y entonces era como, quería escribir un cuento sobre dos amigas que estaban, por ejemplo, en un bar en San Salvador, por ejemplo, y una le decía a la otra, es que fue al ayuntamiento, o el bar queda ahí por el ayuntamiento. O sea, era casi como Discovery Kids, ¿verdad? O sea, me comeré un emparedado en el ayuntamiento, o sea, entonces yo personalmente creo que este fenómeno de los diálogos artificiales a mí por lo menos me venía por mis consumos. O sea, incluso aquí, usted decía al principio, pues que no llegaba mucha literatura centroamericana a Argentina, pues extrañamente pasa lo mismo en Centroamérica. En Centroamérica no nos llega mucha literatura centroamericana. Entonces, claro, o sea, uno escribe, uno habla, uno dice, eh, eh, vive, existe, ¿verdad? De acuerdo a la realidad en la que está inmerso o inmersa, de acuerdo a las cosas que consume, que percibe, ¿no? Y claro, o sea, yo toda mi vida había leído traducciones de Anagrama, traducciones de Penguin. Entonces, claro, mis registros eran un poco ayuntamiento, emparedado, hostia, ¿verdad? Entonces, ese tema lo fui nuevamente. Yo siempre hago la aclaración, no estoy diciendo que ahora soy la máster, que puedo dar una masterclass de cómo crear diálogos, no, pero sí es un poco el tema de la autenticidad, intentar, ¿verdad? Que si este personaje, si estamos hablando de un adolescente en San Salvador, ese adolescente en San Salvador no va a decir ayuntamiento. Si estamos hablando de una madre en San Salvador, esta madre en San Salvador, ¿verdad? Como, vea, por ejemplo. Y parte también un poco, pienso yo, que yo sí creo que esto es súper necesario, que para escribir hay que vivir, ¿verdad? Sí, también hay que leer, también, obviamente, ¿cómo vas a escribir si no lees? Pero puede haber tal vez alguna tentación de creer que porque paso las 24 horas del día encerrada en mi cuarto leyendo libro tras libro tras libro, entonces puedo escribir. Mm, no sé, hay que encontrar el balance entonces entre vivo y leo, porque claro, a partir de la interacción, a partir del encuentro, a partir de eso, de estar inmerso en la realidad o en el contexto, mejor dicho, es que se puede crear, no sé si ya estoy mal del mundo en el que vivimos, contenido, crear contenido, pero eso, crear contenido más auténtico. Entonces, creo que ya hablé demasiado, pero para resumirlo, yo sí creo que el tema de la construcción del diálogo sí me cuesta, o sea, hasta el día de hoy, nuevamente no soy la experta, pero sí intento imprimirle autenticidad. Creo que para mí esa es la clave a la hora de crear un diálogo.
A mí me parece sumamente valioso esto que dices porque sí, los que escriben y los que hemos intentado hacerlo en algún momento sabemos que técnicamente una de las dificultades más grandes y la pata más flaca que puede tener un texto a veces es justamente el tema de los diálogos. Un diálogo que, como dices, sea artificial puede hacer caer la mejor idea narrativa Sí, y entiendo perfectamente ese temor que describes y creo que lo salvas con mucha altura. eh, y además eso, logras que uno pueda identificarse con tus personajes y entender eso, que están hablando desde El Salvador, ¿no? Y ahí vienen a mi mente otros dos textos en los que quizá está también la presencia del diálogo, capaz no tan marcada como en los primeros que te señalaba, pero que van a otras temáticas que me parecen bien interesantes, que tienen que ver también con interacciones humanas, pero en los que de algún modo representas cómo detrás de ciertas acciones hay enmascarados motivaciones, intereses de otras índoles. Pienso en el cuento Casting y pienso en Hombre en la pantalla. Casting es una suerte de denuncia de organizaciones que se hacen llamar humanitarias y que luego, bueno, veremos en el cuento que hay otros intereses, otros manejos detrás. Hombre en la pantalla nos muestra esto mismo, pero desde las organizaciones de tipo más, podríamos identificarlas con organizaciones de índole religiosa y por ahí también podríamos meter a Andrés 3000, ¿no? Organizaciones que en teoría defienden causas que para la mayoría de nosotros son causas muy valiosas, pero que luego se deja ver que el manejo no es tan desinteresado o tan altruista como parecería. También quiero preguntarte por si hubo alguna experiencia detrás de esto, si hay algo que hayas querido mostrar, más allá de lo que uno termina recibiendo, ¿cuál fue la motivación para escribir estos textos? ah, creo que de alguna, nuevamente, ¿verdad? Una vez leí algo, era un tweet de alguien que había puesto algo así como, lean mis libros porque están llenos de resentimiento. Era una cosa así en clave de chiste, ¿verdad? Y yo me acuerdo que dije, uy, y le di retweet y todo porque es que eso, em, creo que esos tres relatos, para mí el eje central es se va a ir bien cliché, pero es el tema de la hipocresía humana, ¿no? O sea, eso no voy a elaborar más porque no hay más en qué elaborar, aunque suene cliché, es eso. Entonces, Sí. la motivación pues viene precisamente de estas experiencias cercanas con este tipo y claro, aquí el centro de estos textos son organizaciones, Ujú, pero claro, o sea, no siempre son organizaciones, a veces son figuras, o sea, una sola persona, una causa, qué sé yo, ¿verdad? Un colectivo, no sé cómo llamarlos, eh, ujú, pero es esto, ¿verdad? O sea, es como a veces em, pueden existir este tipo de entes, digamos así, que te venden una suerte de, qué sé yo, de salvación, digamos, pero al final, ¿qué hay detrás de esa salvación, no? O sea, es ujú, eso, el tema de la hipocresía y que está presente a veces en este ejercicio que parecería desinteresado. em, y también, sobre todo en Andrés 3000, estaba presente el tema del paternalismo, mm, que, bueno, yo quizás, no sé, a veces olvidamos que las personas que acompañamos,
son, pues son personas, pues no son, vea, este, sí, o sea, el tema del paternalismo creo que está bien presente a veces en ciertos acompañamientos. Em, y en este caso también, ¿verdad? El, la explotación indiscriminada de, del sufrimiento de las personas, ¿verdad? Ujú, Que, que creo que a veces es una deuda también con víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, em, mercantilizar sus historias, ¿para qué? ujú. Entonces, un poco por ahí Revictimizarlas a cualquier costo, ¿no? Sí, también. Ujú. sí, 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 totalmente. Andrés 3000 es un relato muy, creo todo el libro es muy potente en ese sentido, pero cuando hablamos de violencia, eh, creo que eso, salta a la vista Andrés 3000 porque además nos hace acompañar este círculo en el que justo la víctima acude a lugares donde en teoría debería encontrar contención y debería encontrar acompañamiento y capaz lo encuentra, pero no del modo en que debería ser dado y luego termina viendo todo otro montón de elementos que se ponen en juego y que no necesariamente le hacen bien, ¿no? Entonces es como muy potente en mostrarnos ese manejo, esas situaciones que se dan allí, que terminan haciéndonos pensar, o por lo menos a mí, me llevaron a pensar en por qué el círculo de la violencia es tan difícil de romper, porque justo la víctima en algún punto no quiere denunciar porque sabe que se va a ver sometida a todo eso, ¿no? Claro, Es, sí, es un relato muy potente. Eh, hay un otro de los cuentos, Daisy Miller, uno que me parece técnicamente muy interesante porque además son como tres historias bajo el hilo conductor de una fotografía. No vamos a decir mucho más que eso para no spoilear, pero una de esas historias tiene que ver con el manejo de eh, como la... Hay tres hombres que están trabajando en una fosa común, el manejo de la información que se da allí me parece muy, muy interesante porque además sabemos que El Salvador, como varios países de Centroamérica, pasaron por un conflicto armado por una guerra armada muy intensa, muy larga y que obviamente todavía es una deuda pendiente los desaparecidos y el manejo de las fosas clandestinas. Ese guiño que está en esa historia y que además se une al de la abuelita que está todos los días yendo a la policía por su nieta. ¿Tiene algún anclaje concreto en alguna situación que pudiste ver, que pudiste escuchar? Cuéntame un poquito de la construcción de ese relato. claro. Bueno, este relato surgió, la inspiración directamente viene de un caso pues bastante sonado aquí en El Salvador que ocurrió en el 2021 em, en un municipio del occidente. em, Encontraron en la vivienda de un hombre que había sido policía, encontraron pues una fosa clandestina em, que las autoridades oficialmente dijeron que eran, no sé si 12 u 11, los restos de 12 u 11 personas, pero fuentes extraoficiales hablan de más de 40, ¿no? Entonces, em, tuvo bastante cobertura, obviamente, ¿no? Fue bastante mediático y pasaron un montón de cosas en torno al caso, pero a mí me tocó cubrirlo también, pero yo creo que el caso para mí, o sea, obviamente me marcó, porque claro, ¿cómo no me va a marcar algo así? Pues, o sea, creo que cuando vivimos en nuestros contextos,
parece que ya nada te sorprende, parece que te esperas cualquier cosa, ¿verdad? Pero eso, pues claro que me impactó. Entonces, creo que precisamente la historia de la abuelita viene del hecho de que aquí, en este país, cuando existe el anuncio de una fosa clandestina, que han encontrado una fosa clandestina, es motivo de alegría entre las, los familiares de personas desaparecidas, porque es como esperanza, ahí está mi ser querido, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ahí en donde estaban haciendo esos trabajos, todos los días llegaban señoras de lejos con la foto a preguntar, mire, aquí le dejo, ¿verdad? Aquí le dejo la foto de mi hija, aquí le dejo la foto de mi nieto, por si sabe algo, ¿verdad? Entonces, para mí, para mí era oscuro, una de las cosas más oscuras que he visto cuando la gente decía, ay, gracias a Dios, que se encon-". Y con eso no estoy diciendo que la gente está enferma o que es mala, o sea, estoy diciendo cómo a nivel de sociedad estamos tan enfermos, ¿no? O sea, tan mal. Entonces de ahí surgió un poco, vea, la idea de escribir ese cuento, que fue el que ganó el Carátula, el premio Carátula. Ujú. Claro. Además es interesante porque la primera parte no nos conduce a pensar la primera parte más bien aborda mucho el tema del machismo, mecánico con su pareja muy adolescente y el tema de coleccionar las fotografías, ¿no? Este, Claro. Sí, el eh, tema de la foto, sí, yo creo que también esa fue la otra la idea, como, porque cabal, empieza con la foto, ¿verdad? Ujú, Entonces, mi idea, no sé al final si lo habré logrado, pero la idea de la estructura era que la violencia machista comienza con una simple foto y puede terminar en los huesos de una niña, lo- ¿verdad? ujú, Una ujú. cosa así era como el hilo conductor, ¿verdad? No sé. Exacto, sí, sí. Ujú. Y cómo otra vez está planteado un círculo de violencia que capaz no es propiamente el de la violencia intrafamiliar que se ve en otros cuentos, pero que está presente también en nuestras sociedades, ¿no? Y es muy potente también en ese sentido. Yo creo que, como te decía, hay mucha potencia, hay mucha... nos dejas pensando. Cosa que siempre se agradece que un autor nos deje pensando a través de las historias que nos da. Si quisiera, yo quisiera preguntarte si hubiera que hablar con un lector y recomendarle el libro a través de un cuento. Si alguien te dijera, yo quiero comenzar a leer tu libro, pero no por el primer cuento, sino que me digas cuál es un cuento que no debería de perderme, ¿cuál sería? Lo voy a decir solo porque fue el que más disfruté escribiendo, el de Smith. Ok. Es que disfruté ese cuento, no puedo explicar cuánto disfruté escribirlo. Y Es no sé si muy... diga mucho de lo enferma que puedo estar. Tampoco es que es un cuento sádico o algo así, ¿va? No, Pero todo el trasfondo es un poco, bueno, bastante oscuro, pero lo disfruté genuinamente. O sea, son de esos cuentos que, de esas cosas que salen en un solo centón y que ese cuento me gusta. perfecto. Sí, 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 sí. Y creo entender bien porque es muy bueno. Bueno, ya saben que si quieren iniciar la lectura de Sustancia de Hígado y por ahí no quieren romper un poquito el orden y llegar por el cuento que más le gustó a Michelle, pueden leer Smith, que es altamente recomendado, por supuesto, como todos los cuentos de Sustancia de Hígado. Ya vamos terminando, Michelle. Quisiera en todo caso que dejes a tus posibles lectores y lectoras de Argentina un saludo para finalizar la entrevista. Bueno, pues gracias. En primer lugar, nuevamente agradecerles por la oportunidad, por el espacio y sobre todo por la iniciativa. Eh, yo me sentí sumamente contenta.
porque creo que este tipo de iniciativas son más que valiosas y urgentes. Entonces, eso para empezar. Y bueno, nada, que sean amables conmigo si leen ese libro. Eh, Así como dice Adele, ¿verdad? Que sean amables conmigo, porque solo era una niña cuando lo hice. Eh, y nada, que si tienen la oportunidad de leer más literatura centroamericana, o sea, con esto no digo léanme a mí, ¿verdad? O sea, porque obviamente no soy lo único ni lo mejor. Entonces, pongan los ojos en este territorio porque hay mucho que decir y, y a mí me gusta decir siempre que a Centroamérica no hace falta imaginarla ni inventarla, simplemente falta contarla. Y pues eso, si tienen la oportunidad de leer más literatura de Centroamérica, háganlo. Y eso, gracias. Gracias a ti, Michelle. Por supuesto, nos quedamos siempre a la espera de nuevos libros de tu autoría. Ojalá, bueno, sigas contando a El Salvador y a Centroamérica como lo vienes haciendo. Será un gusto poder seguir leyéndote todo el éxito del mundo. Un gran Gracias. abrazo hasta El Salvador. Y bueno, para finalizar, yo quiero recordarles a los socios y socias de la Biblioteca Argentina para Ciegos que pueden pedir en préstamo el libro Sustancia de Hígado de Michelle Recinos con el número 8 de la colección 100 años, 100 libros. También recordarles que pueden seguir a la biblioteca en sus distintas redes sociales, en Facebook como Biblioteca Argentina Punto para Ciegos, en Instagram como Biblioteca Argentina para Ciegos y en X como Back Biblioteca. Tampoco dejen, por favor, de pulsar la campanita para que reciban todas las notificaciones de los distintos videos que vamos publicando con actividades de la biblioteca y, por supuesto, con todos los episodios de Entre Nosotros, estas conversaciones con autoras y autores de nuestra colección que ahora van a quedar entre nosotros. Yo soy Adriana Rodríguez y me complace invitarles a que nos acompañen siempre para seguir leyendo a más autores y autores de Latinoamérica. Será hasta la próxima.